A ver. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? Es que yo no me escucho. Entonces es eso. ¿Verdad que no se escucha? Como que siento que se escucha muy hueco. No sé si nos pueden ayudar ahí los hermanos de sonido, por favor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. A ver. Vamos a levantarnos, a ponernos de pie. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que nos bendice. Bueno, ya me conocen, ya me han visto aquí. Mi nombre es hermana Mariana, de las siervas de nuestro Señor Jesucristo. Nos invitaron a compartir con ustedes este tema. La vez pasada estuvo hermana Celina. Sí, entonces, hermana Celina les dejó una tarea, ¿verdad? Bueno, siéntense para que no se me caigan cuando les pregunte la tarea. Y entonces sí, ¿verdad? Y es más fácil ver así quién la hizo, quién no la hizo. Hermana Celina, ¿qué les dejó de tarea? A ver. ¿Qué les dejó? No escucho. Nada más algunos escucharon la tarea, ¿verdad? Los demás no vinieron. A ver, levante la mano con el corazón. Fijos en Dios. ¿Quién hizo la tarea? Con el corazón. Diga, ¿quién la hizo? Levante la mano, ¿quién la hizo? Pues vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, que a través de estos hermanos movió el corazón para orar y acercarse. ¿Y los demás qué? ¿Y los demás? ¿No le entendió? Ah, perdón. Ah, ok, no vino. Pero eso no es justificación, oigan. Levante la mano, ¿quién de ustedes es servidor? Y los demás son colados. A ver, levante la mano los servidores, no me la bajen. A ver, y los demás que no son servidores, ¿qué están haciendo aquí? Son invitados. Ah, bueno, pues qué bien, esos invitados me gustan, que quieran aprender del Señor. Pues miren, a mí me toca compartirles un tema muy bonito. Es continuación de la oración. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir aprendiendo a orar. ¿Sí? Nosotros podemos descubrir a lo largo de las Sagradas Escrituras que se nos presenta una espiritualidad basada en una oración. Nosotros vemos desde Abraham, sí, todo el Antiguo Testamento, Jacob, Moisés, jueces, que eran pueblos que oraban, pero también eran pueblos o eran personajes, ¿sí?, que tenían un proceso o una intimidad con Dios, en un conocimiento con Él a través de la oración. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento no es una excepción. Nosotros podemos descubrir en el Nuevo Testamento, que nos presenta especialmente los Evangelios, a un Jesús que ora, pero un Jesús que ora en todo momento. ¿Un Jesús que qué? ¿Un Jesús que qué? Que ora en todo momento. Los Evangelios nos dicen, ¿sí?, que se retiraba a orar, que cuando Jesús escogió a sus discípulos, Él ya había orado. Jesús oraba en todo momento. Sus discípulos, sus seguidores, ¿quién de ustedes es seguidor de Jesús? Y los demás, porque hay muchos que no lo levantaron, están esperando a seguirlo, todavía no se deciden. Qué bueno que están aquí, qué bueno, ¿sí? Sus seguidores, sus discípulos eran testigos de que Jesús era un hombre de oración. Los discípulos van caminando con Jesús ya más de 3 años, digo 3 años más o menos. Llega un momento que los discípulos se cuestionan y se preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan
oran y nosotros no. Todo maestro, todo rabí enseñaba a sus discípulos y les decía, tienes que hacer esto y esto, como nos dicen en la escuela. A ver, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir aquí. Y la maestra nos dice, mira, así se escribe, así. Les enseñaba. Pero la técnica de Jesús era de otra manera. Jesús quería despertar en sus discípulos el deseo de orar. Para él era bien fácil decirle a sus discípulos, vengan, vengan, a ver, siéntenseme aquí como están ustedes ahorita sentaditos y vamos a aprender a orar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? ¿Sí? Le era muy fácil, pero Jesús no quería eso. Jesús quería despertar el deseo, porque cuando se despierta el deseo, no se hace por obligación, sino que se hace por necesidad y por amor. Hermana Celina les hablaba que teníamos que tener el deseo y la necesidad, ¿verdad? Pero me doy cuenta que no hay en sus corazones ese deseo y esa necesidad. ¿Por qué? Porque no se cumplió la tarea. Algo está faltando. Porque si en mí está ese deseo y esa necesidad, yo busco el momento en todo lugar, en todas circunstancias, oro. Les voy a platicar una anécdota. Había en la India, ustedes saben que en la India hace mucho calor, ¿sí? En el verano, y eso es horrible el calor en la India, ¿sí? Aparte en la India hay mucha división de clases, se nota muy fuerte. Entonces iba en el tren de la India, iba uno de los sultanes, y pues los sultanes son los que tienen el dinero y todo. Entonces estaba haciendo mucho calor y entonces pasa un joven y le dice, está diciendo, agua, ¿quién busca agua? ¿Quién quiere agua? Agua, agua. Pues en ese calor todo mundo quiere agua. Y ya le daba, yo. Entonces llega con este señor y el señor le dice, joven, ¿en cuánto el agua? Pues el joven le dice, le vamos a manejar con dólares. El joven le dice, $1,500. ¿Qué? ¿Cómo que 1,500 si a él se lo diste en 50? 1,500, ¿lo toma o lo deja? Y el joven, agua, y él se quedó, pues ¿cómo es posible? No, si tengo sed, pero no, ¿cómo es posible? Carísimo, ¿cómo? ¿Sí? Y entonces le dice, a ver, joven, ven para acá, véndemela. A usted no le vendo agua. Y llora, ¿por qué no? Si yo te la quiero comprar. No, porque si usted tuviera sed, lo hubiera comprado al precio que fuera. Y eso es lo que pasa. Nosotros no tenemos sed de oración. Ese es el problema. Porque si tuviéramos sed de oración, buscáramos, lucháramos por tener un tiempo para entrar en esa intimidad con Dios. Pero no lo tenemos. Ese es nuestro problema. ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué sigo en esta situación? ¿Por qué no oro? Pero si yo les pregunto, hermanos, ¿quién cree que la oración tiene poder? Levante la mano. Todos. ¿Y por qué sigo con problemas? ¿Por qué sigo con esta situación? Ciertamente que somos humanos y hay debilidad en nosotros, pero eso no es una justificación para no orar. Al contrario, porque me necesito, porque me reconozco frágil, porque reconozco mi debilidad y sé que tengo un Dios grande y poderoso, oro porque creo en Él. Nosotros podemos descubrir en Lucas 11, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el pasaje donde los discípulos le preguntan a Jesús sobre esta situación de la oración, ¿sí?
Lucas 11. Y ahí vamos a descubrir, ¿sí?, lo que sucede. Dice la palabra de Dios: estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, oren así: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús logró despertar en sus discípulos el deseo de orar, a tal grado que le dicen: enséñanos a orar. Porque descubrieron que era necesario, que era vital. Decían: a ver, Él en todo momento ora. Él hace esto y vemos su vida, vemos cómo es, vemos cómo está realizando las cosas. ¡Ey! ¿Y nosotros qué está pasando? Necesitamos orar. Descubrieron que el punto esencial en una vida es la oración. Y les dice: bueno, ya despertó el deseo, ahora, ¿cómo oramos? Que es el tema que yo les voy a compartir. Señor, enséñanos a orar. La iglesia es madre. Nosotros no oramos, no tanto porque no sabemos, sino porque no queremos. Porque la iglesia nos presenta, les decía la vez pasada, hermana Celina, muchos métodos de oración. Talleres de vida y oración, ¿quién ha asistido a ellos? Muy hermosos. Nosotras como siervas también asistimos a ellos. Porque siempre tenemos que aprender a orar. ¿Sí? Y la iglesia nos presenta métodos, formas, modos de oración. Nada más que hay que tener mucho cuidado. Se ha estado infiltrando en muchos movimientos y en muchas parroquias métodos de oración como métodos de la oración trascendental, la yoga, ¿sí? Muchos métodos de meditación, ¿sí? Como la numerología, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque aún en nuestras iglesias se están dando, y eso no es de Dios. No por el hecho que yo lo vea en mi iglesia o que lo vea en mi parroquia o que me lo diga el sacerdote viene de Dios. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me dice el magisterio? ¿Cómo voy a aprender a orar? De acuerdo a lo que me dice el catecismo de la iglesia. La iglesia me va presentando. ¿Cómo voy a orar? De acuerdo a lo que me dice las Sagradas Escrituras. ¿Cómo voy a orar? De acuerdo a lo que me dice el magisterio de la iglesia. Esas deben de ser mis bases para discernir y descubrir cómo orar. Pero sabemos muy bien, ¿sí?, que la oración tiene ciertas características. La oración puede ser personal o comunitaria. ¿Cómo puede ser la oración? Personal o comunitaria. Pero ambas tienen ciertas características similares. Después van a variar algunas. Pero lo importante es que yo tenga deseos de oración. Y el mismo texto de Lucas nos va diciendo qué características. Por eso le dice el Señor: cuando ustedes oren, oren así. Y en el Padre Nuestro podemos encontrar una oración de alabanza, una oración de adoración, una oración, ¿sí?, de petición, una oración de intercesión, una oración de acción de gracias. Esas son las características que tiene que ser nuestra oración, tanto personal como comunitaria.
nuestra oración debe tener estas características, ¿sí? Alabanza, bendición, adoración, petición e intercesión. Y si nosotros, que yo creo que ustedes son unos servidores celosos y deseosos de ser formados, y que buscan el momento y la hora para formarse, y que tienen la inquietud de descubrir, y en ustedes está el deseo y el anhelo, ¿verdad? Ya me di cuenta que no, la verdad. O estaban tan así, tan metidos que, ay, estaban aquí como, sí, hermana, sí, yo sí, ¿verdad? Espero en Dios que eso sea. Gracias, gracias que eso es. ¿Conocen el catecismo de la iglesia? Sí. Por lo menos lo tienen en su casa. Sí. ¿Lo han leído? Sí. No. Se quedaron unos sí, otros no, ¿verdad? Bueno, pues en el catecismo de la iglesia nosotros vamos a descubrir qué es cada una de estas oraciones y cuáles son sus características. Lo vamos a ver en los números del 2623 al 2643. Y nos dice que la oración puede ser una oración de bendición. ¿Sí? Vamos a leer Efesios 1, 3, 14. Y el Señor en el libro de Efesios, ¿sí?, nos va a decir: sí, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales en la persona de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí, San Pablo nos invita a bendecir. ¿Por qué? Yo bendigo a Dios porque todo lo que yo soy, lo he recibido de Él, es una bendición. ¿Sí? El movimiento de la oración de bendición tiene dos puntos. Una es que Dios abre los cielos y me bendice. Y la segunda es que por esa bendición que yo he recibido, lo bendigo. Y es una oración tan importante porque yo como criatura me reconozco necesitada y reconozco que todo bien me viene de Dios. Por eso lo bendigo. Le doy gracias. ¿Sí? Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el bendecirlo también es una manera de abrirnos a una alabanza, porque reconozco quién es Dios. Otra de las características que debe de tener la oración, ¿sí?, debe de ser la adoración. No adorarás a otros dioses, dice el Señor. Solamente me adorarás a mí. Al único que podemos adorar es a Dios, a nadie más. Te adoro, mi vida, está diciendo una herejía. No, al único que podemos adorar es a Dios, ni a la Virgen, a nadie más que a Dios. ¿Y qué es la adoración? Es cuando la persona reconoce su bajeza, su humildad, su nada, y reconoce la grandeza de Dios, ¿sí?, que cae de rodillas y se dice: Señor, solamente tú eres santo, tú lo eres todo, ¿sí? La oración de adoración es un acto de humildad. Los soberbios no se postran, los soberbios no adoran. Y la adoración llega a un momento donde me tiene que introducir a una contemplación, donde ya no hay palabras, donde ahora ya estoy cara a cara a Dios. Nuestra oración tiene que llevarnos a eso. Ese es un objetivo de la oración.
reconocer la grandeza de Dios y postrarnos delante de Él. Otra manera, otra forma, otra característica de nuestra oración tiene que ser la oración de petición. ¿Sí? En esta oración de petición nosotros reconocemos y tomamos la conciencia de que nosotros no podemos por nuestras fuerzas. Reconocemos que nosotros no somos nada y que el único que puede realizar las cosas, ¿quién es? El único que puede realizar las cosas, ¿quién es? Dios. Por eso yo le pido a Él, porque reconozco que Él es mi Padre, reconozco que Él es mi providente, que Él es todo en mi vida. La oración de petición brota de un corazón que se reconoce pobre. Solamente el pobre es el que pide. El que tiene, no pide. Se necesita para esta oración un corazón humilde, un corazón necesitado, porque si no va a llegar a pasar el Señor y va a decir agua, agua. Y nosotros vamos a estar metidas en nuestros rollos o metidos en nuestros rollos. Ay, Señor, mira que aquello. Y el Señor, agua, agua. Y cuando no, es que tú no quieres. ¿Sí? Y en esta oración de petición, ¿sí? Es una forma de retornar a Él, de volver a Él, de reconocer, Señor, mira que fuera de ti no he encontrado nada, mira lo que me ha sucedido. Ahora reconozco que solamente en ti encuentro la vida. Te necesito, Señor, ayúdame. Dentro de la oración de petición entra la oración, ¿sí?, del publicano y el fariseo. La oración de pedir perdón. Yo le pido perdón a Dios. Es la petición, perdóname. Es lo que dice en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros también perdonamos. La oración de petición. Nuestra oración personal, así como la celebración eucarística, empiezan con la oración de petición. Deben, Señor, perdóname, mira que yo no soy digna de venir aquí delante de ti para clamarte o para pedirte o para entrar en tu presencia. Te pido me perdones y me hagas digno de tu presencia. ¿Qué hacemos en la celebración eucarística? Después de que el Padre nos da la bendición y todo esto, ¿y qué dice? Pidamos perdón para que este sacrificio sea agradable a Dios. Pedimos, iniciamos nuestra oración pidiendo perdón. Y también nuestra oración debe de ser una oración, o una característica de nuestra oración es una oración de intercesión. Pero hay que saber también interceder, ¿sí? Y la oración de intercesión ya lo sabemos que el único intercesor que hay es Jesús. Nosotros solamente somos canales, somos medios de esa intercesión. El Señor nos utiliza a nosotros como instrumentos de intercesión, pero el único intercesor es Jesucristo. Él nos presenta al Padre. Yo le presento al Señor, Señor, mira, ten, pide, te clamo, y Él es el que toma la oración y se la presenta al Padre. ¿Sí? Nuestro único intercesor. Y la oración de intercesión es una oración que no es egoísta, porque mueve al corazón a unirse a la necesidad del hermano. La oración de cada una de las oraciones que les estoy diciendo tienen ciertas características específicas, pero eso será en otro momento. Pero ahorita estamos hablando en general. Y la oración de intercesión es la que mueve el corazón hacia el hermano. Es la oración de misericordia. Porque solamente el que tiene misericordia ora, experimenta, se hace uno con el otro. Quien no tiene misericordia solamente va a pedir
pero no va a llegar su oración hacia el Señor. Ahora, y nuestra oración tiene que ser de acción de gracias. Tenemos que agradecer, dice en la Eucaristía decimos, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo momento y en todo lugar. Nuestra vida en sí es una acción de gracias. Yo con el hecho de estar viva ya, Señor, te doy gracias. Tenemos mucho, hermanos, por qué agradecerle. El problema es que a veces no somos agradecidos. Vivimos en una cultura donde las palabras gracias, perdón, con permiso, me permites, ya se quitaron de nuestro vocabulario. ¿Sí? ¿Qué tenemos que dar? ¿Qué tenemos que dar? Gracias. Gracias. Cierra tus ojos y descubre de qué tienes que dar gracias al Señor. Abre tus ojos, hermano. Hay mucho, ¿verdad? Sí. Pues ese puede ser el motivo de mi oración. Si no sé, puedo iniciar con eso. Su tarea, si la quieren coger, esta es una misión imposible. ¿Han visto, verdad, la misión imposible? Sí. Si no la cumple, pues es una misión imposible. Solamente, como dice la palabra de Dios, solo los valientes y arrojados se deciden. Levante la mano. Y no porque ahorita nos van a ver en las redes sociales y porque aquí estamos todos. No. Levante la mano. ¿Quién quiere ser hombre y mujer de oración? Bajémosla. La oración, ¿sí? También tiene que ser una oración de alabanza. ¿Qué tiene que ser? ¿Y saben qué es la alabanza? ¿Sí? A ver, díganme, ¿qué es la alabanza? Alabar a Dios. Ay, hermana, pues lógico, ¿verdad? Alabar a Dios. Piropos, reconocer a Dios. ¿Qué más? ¿Mande? Glorificarlo. ¿Qué más? Exaltarlo. Proclamar sus maravillas. Amarlo. Reconocerlo como nuestro creador. Ah, qué bueno, si saben. Bendecirlo. Miren. Este es un punto álgido en nuestras vidas. Es un punto donde al ratito pónganse sus cascos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, este es un punto muy importante en nuestras vidas. Porque todo hombre y toda mujer debemos ser hombres de alabanza. Reconocer quién es Dios. Levante la mano. ¿Quién tiene un Dios poderoso? Levante la mano. ¿Quién tiene un Dios excelso? ¿Quién tiene un Dios grande? ¿Quién tiene un Dios que hace cosas imposibles? Ok, tienen la conciencia. Qué bueno, hermanos. Ahora hay que practicarlo. Esta alabanza tiene que ser reconocer las grandezas de nuestro Dios. Yo al principio casi les decía que está la oración de personal y la oración comunitaria. Vamos viendo algunas características específicas, sí, de cada una. En nuestra oración personal, tanto en nuestra oración comunitaria, debe de darse este tipo de oración. ¿Sí? Eso es esencial. Debe de ser de
Nuestra oración tiene que ser de adoración, de petición, de acción de gracias, de alabanza, de intercesión. ¿Sí? Tanto en nuestra oración personal como en nuestra oración comunitaria, así debe de ser. ¿Sí? No se van a dar así en un orden. ¿Por qué? Porque algo característico de una oración es que es movida ¿por quién? ¿Por quién? Denle un fuerte aplauso al Espíritu. Porque nadie puede decir Jesús es Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Nadie puede experimentar el amor del Padre si no es por gracia del Espíritu Santo. Nadie puede hacer nada si no es por el Espíritu. Las oraciones tienen que ser, tanto personal como comunitaria, tienen que ser movidas por el Espíritu Santo. Sí, a esto le podemos llamar una oración carismática, porque es movida por el Espíritu. Si no es movida por el Espíritu, no es carismática. ¿Mandé? Sí, no es carismática. Tiene que ser movida. ¿Por qué? Porque el Espíritu da los carismas, da los dones. El objetivo de toda oración, tanto personal como comunitaria, ¿cuál es? A ver, bueno, a lo mejor se están así como, ¿cómo, hermana? A ver, ¿cuál es el objetivo de la asamblea? Llevar al hermano a un encuentro con Jesucristo. A ver, venga para acá, amiga, porque aquí ya me estaban diciendo otras cosas. Pero usted venga aquí y recuérdeles a sus hermanos lo que debemos hacer. Llevar al hermano a un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado a través de la oración comunitaria. Amén, ¿verdad? Bravo, así debe de ser. También en la oración personal, hermanos. La oración personal tiene como objetivo llevarme a ese encuentro. Las dos tienen lo mismo, pero también, tanto en la oración personal como en la oración comunitaria, tienen un objetivo también específico. Que este encuentro personal con Dios me transforme, me comprometa, me lleve una vida de conversión. Eso es lo que debe de ser. Porque si realmente hubo un encuentro con Dios, uno es transformado. Lo hemos dicho y lo repetimos en nuestros temas, y muchos de nosotros cuando predicamos lo decimos. Hermano, es que el encuentro de Dios ya no te deja igual, cierto. Pero para muchos pareciera que no los deja igual, pero los deja peor. ¿Sí? Pues pareciera, porque digo, dejamos ahí entrever muchas cosas. Como dice la misma palabra de Dios, decimos que Dios es un mentiroso. ¿Sí? Porque yo entro y muchos tomamos la oración comunitaria como si fuera un cargar gasolina. Ay, es que ya tengo mucho que no voy, es que por eso ando así, y me voy a llenar de fuerzas y todo, y ya agarré pilas. Y después de que agarré pilas, Duracell, se acabó. Un mes, 2 meses, 4, 5 meses me duró la pila y ahí voy otra vez. Pero no asistí. La oración personal y comunitaria debe despertar en mí cada vez el deseo de orar, el deseo de buscar a Dios, el deseo de seguir encontrándome. Ahora, otro de los puntos, tanto la oración personal como la oración comunitaria, tengo que salir yo de ellas con un propósito de cambio. Porque si en la oración es un diálogo con Dios, y yo escuché, como escucharon ahorita, yo los estaba escuchando, miren, le pido perdón a Dios y le pido perdón a ustedes. Ya desde ahorita. Yo cuando llegué a la mitad de la oración.
Después me fui y volví a regresar y creo que les había dado un texto. ¿De qué les habló el texto? ¿De qué les dijo? Ese es el objetivo que tú tienes que poner en práctica. Ese es tu propósito. Tú tienes que salir de aquí. Híjole, ahorita. Tienes que salir de aquí con ese propósito de cambio. Y si tú crees en el poder de Dios, Dios ya te dio la gracia para cumplir con ese propósito. Actúa en fe. Créele a Dios. Tanto la oración personal como comunitaria tienen que ser espontáneas, que brotan de un corazón enamorado, de un corazón necesitado. No son palabras estereotipadas, no son palabras elevadas, sino las que brotan del corazón. Es la espontaneidad del corazón, que se siente amado y necesitado de su Creador. Y vámonos al punto que yo quería. ¿Ustedes conocen este librito? ¿Sí lo conocen? Sí. Dice, lo tengo al revés, perdón, por eso muchos no me contestaban. Disculpen. Por eso no me contestaban, ¿verdad? Decían, pues, ¿qué es eso? A ver, no, perdónenme. Dice, Manual de Animadores de Asamblea de la Oración Carismática Católica, Movimiento de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Guadalajara. Bueno, y también traigo otro que dice Renovación Carismática en el Espíritu Santo, curso taller de animadores de asamblea, equipo nacional de la renovación. Y yo al estarlos leyendo, porque yo le pedía mucho al Señor la gracia, y le pedía que me dijera por dónde llevar este momento. Y yo fui descubriendo algunas cosas que varían mucho en nuestras asambleas, ¿sí? Ahora, si yo no soy hombre y mujer de oración personal, muy difícil voy a ser un hombre de oración en mi asamblea. Y de hecho nos enseñan, ¿verdad?, que la oración personal alimenta la oración comunitaria y viceversa. Pero también en la oración, tanto personal como comunitaria, nos tenemos que abrir a los carismas y se tienen que dar carismas. Y ahí fue el punto donde yo me quedé. ¿Qué está pasando entonces, Señor, con nuestras oraciones? ¿Por qué ya no hay esos carismas? ¿Por qué se vive con esas situaciones personales, dificultades? ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado el número de nuestros miembros en las asambleas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es cierto que vivimos en un mundo donde allá afuera nos los están ganando y es una lucha, es cierto. Pero si nosotros somos hombres y mujeres de oración, vamos a atraer a otros hacia sí, como Jesús atrajo a sus discípulos. Pero porque nosotros no están viendo esos cambios de vida. ¿Por qué? Porque no hemos estado orando, porque no somos hombres y mujeres de oración. La hermana Serena les decía, ¿cuánto tiempo oran? Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos en nuestras asambleas? Desgraciadamente vivimos también en una realidad de nuestras parroquias donde nuestros párrocos, acá yo lo veo en una parroquia, no les voy a decir en dónde estoy, pero ya saben dónde vivo, ¿verdad? Que las pobres terminan la misa a las 8:30, por ahí veo a alguien, por ahí así, y a las 9 ya les están cerrando, tienen media hora. Y andan, yo nomás veo que de repente el Espíritu Santo se estacionó, pero bueno. ¿Cuánto tiempo tienen que ser nuestras asambleas? De 1 hora y media, y nos dice el manual nacional de 1 hora. De 1 hora a 1 hora y media. Pero tienen que ser asambleas de oración, hermanos. Porque a mí me ha tocado ir, perdónenme que diga, miren, y no se los digo y no se los quiero decir con afán de que se ofendan, sino
a nosotros se nos ha enseñado y se nos ha, de alguna manera, ¿cómo les diré? Hay un gran celo por la renovación. Algo que las hermanas han sentido, y eso fue algo que porque también fundaron ahora una comunidad con gracia de Dios, una oración carismática. ¿Por qué? Porque la oración se necesita nuevamente levantar. Ellas sintieron muy fuerte que el Señor les pedía custodiar lo esencial de la renovación, que es la oración. Ahora, si mis asambleas tengo un chorrociento cantos de animación, ¿cuánto tiempo doy a la oración de alabanza? Dice aquí en sus manuales, en los dos, que la oración, y les voy a decir en dónde viene, para que no estoy hablando mal, no estoy hablando de más. Dice: la asamblea debe de ser conducida por el Espíritu Santo. La oración es fundamentalmente de alabanza y de acción de gracias alegre y gozosa. La oración es fundamentalmente ¿de qué? De alabanza, de gracias. Y alegre y gozosa. Bueno, yo ya le agregué el gozoso, pero bueno, alegre. Pero hemos sido, o vemos, que a veces nuestras oraciones no tienen nada de alabanza. Y es el punto álgido, hermanos, la alabanza. Es lo característico de la renovación carismática, la alabanza. Tenemos oraciones de gemidos, oraciones de compunción. Perdónenme que se los diga y discúlpenme, no quiero herir a nadie. Pero de alabanza y nada. Miren, no necesitamos orar por sanación, no necesitamos orar por liberación. La alabanza libera, la alabanza sana. Testigo de ello somos nosotras. Y ustedes también han sido testigos. ¿Sí? Ya hasta aquí terminé. Lástima. No, pero no me voy a quedar con esto. Le voy a decir. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que alabar, tenemos que buscar que nuestras asambleas se enciendan en fuerza de alabanza. Alabar, aprender, hay que aprender a alabar. Ahora, perdónenme también esto. Entramos y llegamos a nuestras asambleas y estamos lanzando y los cantos, qué padre. Hermanos, levanta tus manos, vamos a orar. Pide al Espíritu Santo, hermanos. Es una oración participativa, comunitaria. No es una oración personal ni dirigida. Hermano, no cierres tus labios. El que está aquí adelante es un instrumento que te está guiando para introducirte a esa experiencia, a esa presencia de Dios. Hermanos, levanten sus manos, 3/4. Experimentar levantar las manos, hermanos, es una experiencia de libertad. El pueblo de Dios alaba con las manos hacia arriba porque reconozco quién es mi creador. Y en una actitud de pie, porque el guerrero está listo para la batalla. Porque si el guerrero está sentado, muy fácil le llega el enemigo, ¿verdad? Por eso estamos... Tuvimos descanso en el espíritu. Hermanos, aunque se rían porque es cierto y porque lo ven, ¿verdad? El objetivo de esto, el objetivo de esta enseñanza, hermanos, es que despertemos y nos levantemos como hombres y mujeres de oración,
como hombres y mujeres que buscamos y necesitamos ese encuentro con nuestro Dios vivo. Vamos a ponernos de pie. Necesitamos clamarle al Señor ese deseo. Necesitamos al Señor abrirnos a una nueva efusión y a una renovación de nuestras oraciones de asambleas y de nuestras oraciones personales. Hermano, tú no estás aquí por cumplir un requisito. Tú estás aquí porque el Señor te ha traído. Y porque el Señor quiere y sabe que lo que nos hace falta a nuestra sociedad, a nuestras familias, es la oración verdadera. Es la oración que se ha encontrado con un Dios vivo. Levanta tus manos al cielo y cierra tus ojos. Y pídele al Señor esa gracia de decirle: Señor, te doy gracias porque me has abierto los ojos. Señor, enciende en mí el deseo, pon el anhelo, porque solamente de ti puede venir esto, Señor. Dame sed de ti. Pon en mí el deseo de orar, de entrar en esa profunda comunión contigo. Ven, Espíritu de Dios, dile: ven, Espíritu Santo, te necesito. Abre tus labios, hermano, y clámale al Espíritu, para que sea el Espíritu que te haga hombre y mujer de oración, para que Él ponga y encienda el corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven y llénanos de ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, dulce Espíritu. Ven, fuerza de Dios, ven, amor del Padre y del Hijo a nuestros corazones. Necesitamos de ti, Espíritu, reconocemos. Es tiempo, hermanos, de alabar y bendecir a Dios. Concéntrate en Él. Con poder descenderá. Ahora es tiempo de alabar a Dios. En la presencia del Consolador.